Usted, además de escribir, o como consecuencia de haber estado muy cerca de Cámpora, escribió el libro El presidente que no fue. Así es, gran sí. libro. ¿Cómo, cómo se siente y cómo lo entiende esta, si se quiere, esta nueva moda del apellido Cámpora, al punto de que está la Cámpora como grupo de pertenencia e influencia del gobierno? Mire, yo me debo una nota que tengo que escribir, para le doy una primicia, que se va a llamar De Cámpora a la Cámpora. Claro, buenísima. Porque hay una cosa que es clara. Si hay algo que detestaba Héctor Cámpora, era el vínculo perverso entre negocios y política. Cámpora, me consta personalmente, que en sus brevísimos 49 días rechazó llevar a Madrid fondos reservados. Le hizo a los obsecuentes que nunca faltan, uno le trajo un maletín con $100.000 y le dijo: ¿dónde sacó esto? No te vuelvas al Banco Central ya con el recibo correspondiente. Nos invitó Francisco Franco va a pagar hasta el último café, cuando lo fue a buscar a Perón en junio de 1973. El doctor Arturo Illas no tocó los fondos reservados. Estoy citando a dos hombres de dos partidos bien distintos que tuvieron, digamos, y con los dos tuve trato. Por cierto, una persona con la cual tiene muy buena relación al presidente, y lo cito acá en el mal, Arturo Illia, tuvo un enfrentamiento con David Rockefeller previo al golpe, que el propio Arturo Illia me dijo tuvo mucho que ver con el golpe. O sea, la erradicación del Chase Manhattan, la reforma de la ley de bancos, etcétera, etcétera, tuvieron mucho que ver con el golpe contra Arturo Illia, y por supuesto Rockefeller tuvo mucho que ver con el golpe de 1976 con Videla y su socio Martínez Dios. Sí, entonces, esto es, digamos, lo que yo veo como muy negativo. Cámpora se hubiera horrorizado de pensar que se utilizaba su nombre para que hubiera funcionarios rentados promoviendo esto desde arriba. O sea, lo hubiera considerado inconcebible, porque era una rara avis dentro del peronismo. Es decir, dentro de un movimiento muy vertical y muy autoritario, le diría yo que era un republicano. Que era un republicano en serio. Cámpora era un hombre hasta formal, hasta en lo formal. Era un hombre, y la Cámpora, ojo, no quiero decir, no critico a los chicos que gratuitamente, inocentemente, esforzadamente militan, van. Esos pibes están naciendo a la militancia, y me parece muy bien que lo hagan finalmente en una cosa que se llama la Cámpora y no la Videla o la Macera. Es decir, me parece bárbaro. O la Menem, exacto. Me parece muy bien que sea así con la Cámpora. Lo que sí critico es al funcionariado que lo hace desde arriba, ¿no es cierto? Y estableciendo algo muy parecido a lo que fue en su momento la coordinadora, ¿se acuerda? Es decir, una especie de estructura de poder donde se mezcla también, o el grupo Sushi con De la Rúa, exactamente, o el grupo Sushi, efectivamente. Esos grupos, yo diría, de logias, ¿no? Verdaderas logias de poder, que utilizan un montón de militantes de buena fe por fuera, que trabajan en frentes de masas, pero que están indissolublemente vinculados incluso a los negocios del poder. Hacen plata para tener poder y hacen poder para tener plata. Usted ha estado presente con sus libros en los hechos más importantes de los últimos 30 años. Recuerdo Don Alfredo, sobre Sabrán, El Palacio y la Calle, sobre el 2001, ahora El Mal, sobre la relación con la Barrick, ni hablar de Recuerdos de la Muerte, sobre la dictadura. ¿Qué se viene ahora que termina su mandato de diputado y se va a dedicar enteramente, supongo, a... Bueno, en el primer momento, una tregua, un regreso a la ficción. Yo veo que el año pasado publiqué La Venganza de los Patriotas, que era también un poco la historia del fin de la independencia sudamericana, contado en clave de Dumas, ¿no? O sea, de novela de capa y espada. Pero con mucha investigación también, mucha investigación histórica detrás, aunque me permití lo que decía Dumas con mucha gracia. Dumas decía: me acusan de violar la historia. Es verdad, pero le he hecho hijos hermosos. Yo ahora voy a hacer una novela que se va a titular, le doy otra primicia, El hombre que sabía morir. Un thriller, una novela policial. Y después tal vez vuelva a la historia, vuelva a un enfoque importante de la misma época que El presidente que no fue, referido un poco a Montoneros y a las organizaciones juveniles, a la historia de... Usted, junto con Berbisky, eran, digamos, si se quiere, los dos íconos del periodismo de investigación. El hecho
esta diferenciación que aparece ahora entre ambos se da entre muchos periodistas, intelectuales, que han quedado de un lado o del otro. ¿Esto está fomentado desde el gobierno? Y sí, yo creo que, mire, es lo más perverso que hay, porque alguna gente como Berbisky, supongo yo, han leído a Gramsci. Es decir, no ignoran cómo se construye el consenso, cómo se construye la hegemonía, ¿no es cierto? Y cómo se construye un relato, justamente ahora se habla del relato, cómo se construye una determinada narrativa de los hechos, que no coincide necesariamente con los hechos como son, cómo se inventa un pasado glorioso. Yo creo que un poco en el caso de los Kirchner justamente hay eso, la creación de un pasado heroico que no existió, en el caso puntual de ellos, digamos. ¿Y qué sirve eso? Sirve para algo que Perón llamaba el pabellón que cubre la mercancía. Él decía que había ciertos barcos, ¿no?, como los de bandera panameña, ¿de acuerdo?, que tenían una bandera que permitía, digamos, llevar contrabando de distintos tipos de cosas. Yo creo que hay un contrabando. Ese contrabando consiste en que hay personajes nefastos como Ricardo Jaime, digo, para citar los más evidentes, pero hay muchos otros envueltos en una corrupción estructural, pero amparados por el hecho de que las madres de Plaza de Mayo, de la línea de Bonafini, las propias abuelas, lamento decirlo, otros organismos de derechos humanos, aparecen bancando al gobierno, por así decir, casi de una manera facciosa, de que un canal del Estado, Berbisky, usted lo aludía, me acusó de haber votado en contra de la ley de medios. Yo no voté en contra de la ley de medios, yo me abstuve en la ley de medios por una razón fundamental, la autoridad de aplicación. Yo dije, la autoridad de aplicación tiene que ser el Parlamento, no puede ser el Poder Ejecutivo en los medios gestionados por el Estado. Tienen que ser por lo menos las tres primeras minorías parlamentarias las que controlen, como ha ocurrido con televisiones europeas exitosas en esa materia, como la BBC de Londres, digamos. O sea, ¿por qué? Porque si no se producen cosas como 6, 7, 8. Es decir, se produce una cosa facciosa, una suerte de estalinismo de cabotaje destinado a descalificar a todo aquel que opina en contra, de mala manera, sin dar ninguna... Es decir, y el canal no es del gobierno, el Canal 7 no es del gobierno, el Canal 7 es del Estado, es decir, es de la sociedad argentina. Es la misma discusión que existía con Menem, ¿se acuerda? Que también aparecía Sofovich, Mauro Viale, y se planteaba esto, ATC en esa época, es del Estado, no del gobierno. Claro, bueno, no, seguimos discutiendo lo mismo. Pero es que por eso yo le digo, tuvimos una oportunidad maravillosa. Yo fui uno de los que más luchó contra la vieja ley de redifusión de la dictadura. Tuve discusiones enormes con el grupo Clarín por el tema del cable, etcétera, etcétera, pero enormes. Tuve numerosas discusiones, pero yo no podía votar una ley que le diera la autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo, porque sabía lo que iba a pasar, es decir, que íbamos a reiterar una conducta que no corresponde, que es que los canales gestionados por el Estado en realidad son canales partidarios. No importa si está Kirchner, es como usted muy bien señala, si está Menem, si está Kirchner, quien esté Macri, quien esté en el gobierno. No, son del Estado y por lo tanto tienen que tener pluralidad, tienen que aparecer todos en esos canales, todas las expresiones importantes de la sociedad argentina, tanto políticas como culturales, etcétera, de cualquier índole de actividad, tienen que estar presentes ahí. Esa es la verdadera pluralidad democrática, tal como la entiendo. Miguel Bolanzo, muchas gracias por haber venido. Suerte con el libro. Muy gentil, muchas gracias a usted. Gracias.